No es bueno limitarnos y evitar a los SMDs, o al menos eso a mí me pasó y me arrepiento de los años perdidos. Por ello, hoy que ya los retomé, te voy a mostrar 3 herramientas para soltarlos y te voy a contar sus principales ventajas según mi experiencia. Katy Canal. Nuestra herramienta más versátil y la que nos ha acompañado a lo largo de nuestras creaciones definitivamente es el cautín. Lo ha utilizado desde el aficionado hasta el reparador de teléfonos y una gran ventaja que tiene es que puedes hacer soldados muy exactos gracias a sus puntas pequeñas. Lo bueno es que no necesitas gastar tanto para utilizar SMDs y claro, no hay método perfecto y no todas las herramientas son buenas para todos, así que mejor informarse y adaptarlo a tus necesidades. Antes del soldado necesitamos tener un circuito en una PCB como esta. Así tú puedes decidir dónde mandar a fabricarla. En mi caso, la fabricación fue en PCBWay, en donde las PCB son profesionales por los acabados que manejan. Y en esta zona, mira, aquí puedes encargar el stencil de tu PCB, ya que será de gran utilidad para que puedas soldar de una manera más rápida y fácil. Y en poco tiempo llegará tu pedido a la puerta de tu hogar. Si te interesa visitar PCBWay, te dejo el link en la descripción. Y recuerda que tu primer compra es de tan solo $5. Iniciamos con la primera herramienta que es el cautín. Con este cautín, cuando tú soldas componentes SMD, lo que tienes que hacer, y es muy común, es estar agarrando con tus pinzas el componente para que no se mueva y puedas aplicar soldadura en el primer pin y ya después pues te vas con el resto. Otra cosa que debes tomar en cuenta es que debes de iniciar soldando con puntas planas, que son las más sencillas para iniciar a soldar. Ya después, conforme vas adquiriendo experiencia, pues ya puedes cambiar a otras formas de puntas y grosores. Otra cosa sería que debes de aplicar diferentes técnicas dependiendo del componente que estás soldando. No es la misma para todos. Imagínate un microcontrolador y una resistencia. Definitivamente va a haber una diferencia en la técnica porque en la resistencia pues los pads vienen un poquito más grandes, vienen separados. Es una distancia pues yo diría que buena la que tienen, depende claro del tamaño de la resistencia, pero no se compara con la distancia que hay entre pin y pin con un microcontrolador. Entonces vienen más delgaditos los pines y la distancia, como decía, es menor. Entonces ahí se aplica una técnica totalmente diferente. Entonces hay que practicar también esa parte de las técnicas. Algo que va relacionado con esto es la práctica que debes de tener para poder lograr un resultado bonito, para que tu placa luzca bonita y profesional. Eso le da un toque profesional cuando no aplicas, por ejemplo, demasiada soldadura. Al inicio, en mi caso, aplicaba mucha y se veían como que muy robustas, ¿no? Entonces digo, híjole, sí se veían medio feitas. Ya después, con la práctica, pues vas aplicando la soldadura suficiente para que se vea bonito. Tienes ahí como que la técnica para mover el cautín y todo. Una gran ventaja que tiene utilizar el cautín es que puedes ocupar soldadura de estaño en hilo y una soldadura en pasta. Aquí hay un tema como para hacer una valoración, si conviene o no conviene. ¿Por qué? En el precio, por ejemplo, sí hay una gran diferencia entre ambas. La pasta es un poco más cara que la de estaño. Entonces ahí yo diría, me voy con la de estaño, ¿no? Sin embargo, a la hora de aplicarla, por ejemplo, podría ser más fácil, más rápido, si tienes también y te apoyas de un stencil, ¿no? Entonces, ahí ya hay un tema como que, ok, creo que está claro.
cuál conviene y cuál no. Pero a la hora de soldar es cuando ya como que en mí empieza a haber como un poquito de duda, ¿conviene o no? Porque el tiempo es muy similar, muy cercano, porque en ambas, utilizando ambas soldaduras, tienes que ir soldando pin por pin. Entonces ahí ya no hay como que un ahorro de tiempo, sobre todo, como que me diga, sí, utiliza la pasta, si voy a gastar más y voy a gastar el mismo tiempo que utilizando el estaño, ya yo no le veo como que una gran ventaja a gastar más, pero ahí lo dejo a tu consideración. Otra ventaja que tiene el cautín, mira, déjame, te muestro, aquí está mi cautín, es que puedes, una vez que ya estas puntas de aquí, estas puntitas, se desgastan y las quieres cambiar, pues únicamente las quitas, compras el repuesto y listo, puedes seguir utilizando tu cautín sin la necesidad de comprar uno nuevo. En el siguiente puesto tenemos a la pistola de aire caliente. En el mercado he visto muchísimos tipos de pistolas de aire caliente. Hay unas que no tienen niveles para la temperatura. Hay otras que sí tienen entre 1 y 2 niveles. Sin embargo, hay que recordar que estamos soldando componentes electrónicos y estos pues no se comparan con otra cosa más ruda que necesite calor, ¿no? Entonces, yo te recomiendo aquí que si vas a utilizar una pistola de aire caliente, te compres una estación para soldar que tenga la pistola. ¿Por qué? Porque ahí puedes regular tanto la temperatura como la cantidad, la intensidad del aire que está aplicando tu pistola. Entonces, otra cosa que hay que tomar en cuenta que va relacionado con esto sería que busques, yo te recomiendo que busques la datasheet del componente que estás por soldar para que veas hasta qué temperatura, cuál es su límite de la temperatura que resiste antes de que se queme. ¿Por qué? Es importante. Por experiencia propia te digo que prefiero investigar eso, dedicar tiempo a saber ese dato para que no se queme, que estar reparando una PCB que no sabes, que no funciona y que no sabes qué es lo que tiene. Te lleva muchísimo más tiempo a que digas, ¿sabes qué? Soldé y estoy segura de que no se pudieron quemar mis componentes y entonces me enfoco a resolver el problema, si es que lo hubiera, en otra cosa, por ejemplo, las pistas o cualquier otra cosa, ¿no? Otro detalle. Y eso te va a ahorrar tiempo, en serio que te lo doy como un consejo, o sea, primero mejor todos los datos, ve poniendo bien tu placa en orden porque es un relajo después el que no sepas qué es lo que tiene y por qué no funciona, ¿no? Entonces ahí está ese otro tip. Tenemos aquí también que debes tener cuidado con la cantidad de calor que aplicas a esos componentes, porque como lo decía, no aguantan lo mismo. Y si tú ya tienes un componente soldado y vas a aplicarle calor con la pistola a otro, ten cuidado de saber hasta qué temperatura vas a utilizar y si ambos pueden soportar esa misma temperatura. En caso de que no, pues hay algunas técnicas para que no se estropeen el resto de los componentes. Una ventaja que tiene el utilizar esta pistola es que para soldar, no sé si tú has visto videos donde se ve cómo está la pasta para soldar, el componente, y de repente como que empiezan a verse mágicamente como que se acomodan los componentes, ¿no? Se ve increíble. Yo me sorprendí demasiado cuando vi videos así. Y esto es porque se utiliza pasta para soldar. Y una vez que tú aplicas el calor, se van acomodando. Entonces ahí no importa tanto si están un poquito chuecos y todo eso, si no tuviste buen pulso. ¿Por qué? Porque se acomodan en su lugar, como por arte de magia, lo decía.
Otra ventaja que tiene es que el utilizar el stencil para aplicar la pasta para soldar, porque solo se puede utilizar ese tipo de pastita, te va a ahorrar tiempo, es más rápido y aparte es como más medible, no sé, o sea, no desperdicias tanta pasta para soldar porque tú aplicas a tu stencil, la suficiente, la que sobre, la retiras y listo, no es como ahí como a lo que saque la jeringa, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja que tiene de utilizar el stencil. Principalmente la pistola de aire, en mi caso muy particular, la utilizo más para desoldar que para soldarla. Yo le veo esa gran ventaja y para mí es cómodo el que si quemé un LED o puse mal algún componente, agarro la pistola, aplico el calor en ese componente con mis pincitas y bien que se siente bien bonito cuando ¡puc! Se sale el componente, ¿no? Entonces, principalmente para eso es muy cómodo para mí, pero hay personas que quizás se acomoden muchísimo más a soldar con aire caliente. Ok, ahora pasemos a la última herramienta que es el horno. Para que puedas utilizar el horno de una manera correcta, primero necesitarías investigar el perfil de temperatura de tu pasta para soldar. Es decir, con el modelo y marca puedes buscar en internet y te va a aparecer como un tipo datasheet. ¿Para qué necesitamos esto? Para saber el dato del tiempo de temperatura de precalentado, el tiempo y la temperatura máxima que soporta tu pasta para soldar. ¿Con qué finalidad? Ok, en el horno tú debes de seleccionar temperatura o sea, la curvita, y aquí vamos a seleccionar la que más se acerque a los datos que tienes de tu pasta para soldar. ¿Para qué? Pues simplemente para que ni le falte temperatura, o sea, sí se logre derretir, ni le sobre y se estropee esa pasta para soldar. Lo que queremos es que queden bien soldados esos componentes, que no se muevan, que no nos den un problema, un falso o cualquier otra cosa ahí, y que independientemente de que se vea bonita, ¿no? Entonces, para saber ese dato necesitamos investigar y acercarse lo más posible a la temperatura indicada para la pasta para soldar. Otra cosa es que, como ya lo mencioné, se utiliza para el horno necesariamente pasta para soldar y un stencil para que sea todavía más fácil, no desperdicies tanta pasta para soldar y vas a ver que van a quedar muy bonitas tus placas. También cuando tú es recomendable que metas al horno PCBs con colores claros porque no absorbe la PCB demasiado calor. Por lo contrario, si tú metes una PCB en color negro, absorbe más calor y esto aumentaría nada más la probabilidad de que tu componente se pueda quemar. Recuerda que hablamos del tema de la temperatura de cada componente, entonces se aumenta esa probabilidad y ahí ya puedes empezar a tener problemas con tu placa. ¿Qué es lo que no puede soldar el horno? Componentes que reflejen, es decir, ejemplo, un USB. Ves que se ve bien bonito, pero refleja mucho. Entonces, hay diferentes ahí técnicas como para que sí se pueda soldar, pero a mí se me hace más fácil ahí sí utilizar ya sea el cautín o la pistola, una de las dos para que tengas tu placa completa, lista, sin ningún problema de que le falte algún componente. Y una gran ventajísima que tiene el horno es que es muy rápido, o sea, solda muy rápido, porque en un promedio, en un aproximado de 7 minutos, ya tienes una placa lista, terminada. Imagínate, a un horno no le cabe una sola placa. Mínimo le puedes meter 2. Entonces, si divides esos 7 minutos, entre 2 ya tienes de a 3.5
En 3.5 minutos ya están tus 2 placas. Imagínate si a tu horno le puedes meter 4 placas. Entonces es súper rápido. La verdad es que a mí me encanta el horno porque mientras se están horneando mis PCBs, yo estoy haciendo otra cosa. Y esas son desventajas del cautín, por ejemplo, y de la pistola porque hay que estar agarrándolas todo el tiempo mientras soldamos. Ahora veamos las conclusiones. Número 1. Si eres un estudiante o un aficionado, será más que suficiente el utilizar un cautín. No es tan caro y será suficiente para las prácticas que estés haciendo. Sin embargo, si tú vas a producir una buena cantidad ya de placas, algo más profesional, definitivamente recomiendo tener un cautín, pistola y un horno, porque ahí puedes ahorrar mucho tiempo al meter varias PCBs en el horno. Si quieres quitar un componente, definitivamente va a ser muchísimo más rápido para desoldar una pistola. Y si ya nada más es algún detalle de que no se soldó un pin, por ejemplo, utilizas tu cautín y listo, la producción va a ser muchísimo más rápida. El siguiente punto sería que el utilizar una pistola es muy fácil, en verdad, demasiado fácil para desoldar. Entonces, recomiendo muchísimo tener una pistola si es que te dedicas, por ejemplo, a recuperar componentes de tarjetas que ya no sirven. Otro punto a tomar en cuenta es que el horno requiere de más dinero. Es más sencillo, por ejemplo, meter ahí, como decía, varias PCBs, te ahorra tiempo. Y si todavía tú tienes más dinero, eres un junior y te puedes dar esa oportunidad de comprar un horno de línea, wow, eso va a estar todavía muchísimo, muy aprovechado el tiempo, porque tú vas poniendo las PCBs y va por, digamos que por etapas, por pasos, para que vaya precalentando la placa, la solda, la enfría. Entonces va avanzando, las va sacando y tú vas metiendo más PCBs y van saliendo, vas metiendo y vas saliendo. O sea, ya una línea de producción demasiado buena. Espero que este video te ayude a decidirte por alguna herramienta si es que estás por adquirir una, o si ya la tienes, escríbeme en los comentarios cuál es la que utilizas. Y quiero felicitar a los suscriptores que respondieron de manera correcta el acertijo del video pasado, así que muchas felicidades. Y para esta ocasión me gustaría saber si es que lograste completar la palabra que apareció durante el video. Si así es, ya sabes dónde esperaré tu respuesta y ahí te estaré respondiendo. Nos vemos pronto. Bye. Katy Canal.